Dímelo Corillo, Oscar Navarro aquí para recordarles que ya está arriba el nuevo episodio de mi podcast Charla Magistral, que para este episodio me senté junto a mi pana, abogado y colega comediante Iván Yadó para entrevistar a Eduardo Ayala. Eduardo Ayala es un abogado criminalista que se sentó con nosotros a hablar abiertamente sobre lo que pasa en los tribunales y sobre cómo funciona el sistema y ciertas leyes. Con él hablamos del problema de las escuelas de leyes en Puerto Rico, hablamos de la importancia de la defensa de toda persona acusada en una corte de leyes. Nos contó de casos que lo marcaron en su trayectoria a través de los años, de su experiencia en una entrevista de trabajo para el negociado de investigaciones especiales, de lo algarete que está el sistema federal y de lo algarete que está el sistema federal. Les dije de lo algarete que está el sistema federal múltiples veces. Así de algarete está el sistema federal. Y este episodio yo creo que es la pieza de contenido más importante de la cual yo he sido parte. Episodios como este son la razón por la cual creé este podcast, ya que no es todos los días que alguien se sienta a hablar claro sobre las fallas del sistema en el que trabajan. Yo creo que el episodio que más yo pienso que todo puertorriqueño y ciudadano en general debería escuchar es este, porque trata sobre el sistema y las leyes que nos gobiernan y que eventualmente te podrían afectar a ti. Pero anyway, como siempre, les dejo el link a la conversación ahí arriba en el post. Si estás en Facebook, si estás en YouTube, encontrarás la conversación más adelante en este video. Y obvio, también lo pueden encontrar en su aplicación de podcast favorita. Buscan Charla Magistral, le dan subscribe, nos dan un review y automáticamente son mucha mejor persona. Pero nada, espero que se disfruten este quinto episodio de Charla Magistral con Eduardo Ayala. ¿Qué tú estudiaste para empezar? Bueno, primero estudié mi bachillerato en justicia criminal y psicología. De ahí pues hice una maestría en justicia criminal y por último terminé estudiando derecho. Ok, y cuando niño, ¿cómo tú eras? Yo bastante travieso. De hecho, yo creo que eso fue lo que me decidió hacer estudiar la carrera de leyes, porque yo desde los 9 años aparezco en todos los escritos de reseñas de estudiantes como defensor, el interventor de las causas, sean justas, sean injustas. Y yo creo que por esa razón, pues mira, me convertí en abogado porque no había más nada. Era lo que me tocaba. Y antes de eso, ¿tenías algunos otros hobbies que te atraía? Bueno, el hobby que siempre me atraía, pues era el practicar deporte. Jugué pelota, jugué baloncesto, jugué voleibol, surfié bastante, tiré piedra, ver igual y beber. Y ¿tú sabías desde niño que querías ser abogado o es algo que te topaste después en el...? No, ya desde temprana edad, como te dije, desde los 9 años yo más o menos tenía mi formación como defensor, específicamente en el área de la defensa, porque era mi naturaleza, siempre he sido así y siempre cuando habían debates y demás en la escuela y había que defender un punto que quizás para la gente parecía algo como no razonable, pues ese era el punto que yo defendía, porque entendía que pues siempre que hubiese alguien que necesitara algún tipo de intervención para que lo defendieran, ahí estaba yo. ¿Y hubo alguna situación específica que te acuerdes que sea como que un puntito ahí que...? El punto neurálgico fue que en una ocasión, estando yo en 9º grado, se dio una situación de una pelea entre uno que era pana mío y yo. De hecho, somos amigos. La pelea era entre tú y la persona. Entre él y yo. Jugábamos baloncesto y no sé, por el lleve y trae de la gente, pues terminando dándonos un par de puños. Un foul, un flagrant. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esa situación, yo era presidente, para aquel entonces se escogía presidente de clase, creo, de 9º grado, yo estudié en escuela pública. ¿Por votación o por votación? te nominabas tú mismo? No, por votación. Okay. A mí me escogieron por votación. Y en ese sentido, pues, yo es chévere. Pero el principal, yo no sé si fue que por la misma razón de que yo era una persona con bastante influencia en la mayoría, pues me castigaron a mí. Me castigaron a mí a hacer unos trabajos que sé. Para hacer el ejemplo. Y yo dije, espérate, pero a mí me están usando aquí de ejemplo y al otro no, pues espérate, yo voy a poner de mi parte para que esto salga a flote el abuso que hay, porque no es razonable.
Y ahí, entonces de ahí yo creo que ahí se acentuó más mi inclinación a ser abogado. Y yo dije, yo voy a defender. ¿Y qué edad tú tenías? Ya para ese tiempo, como ¿Tú eras en 11 o...? 13, 14 años. O menos, yo creo que hasta menos. Yo creo que hasta menos. O sea que yo me molesté, yo dije, pero mira esto, o sea, aquel se libra de la situación y yo entro aquí en un castigo. Y si vamos a la realidad del caso, nosotros tuvimos que ver en la situación. Y yo dije, me quieren usar a mí de ejemplo, pues ahora yo voy a dar el ejemplo, ¿verdad? De hecho, hice campaña y todo, en la escuela por esta razón y salí adelante con la campaña. Sí, ¿cómo hiciste la campaña? Pues porque yo lo cogí, hice un par de pancartas por ahí, que de hecho, como yo estaba en ese momento... tú protestaste esta pendejada. Sí, porque en ese momento todavía yo no era el presidente de la clase, estaba en nominación, y pues ahora yo voy a hacer campaña, porque yo no iba a hacer campaña ninguna. Pues ya tú sabes que el mundo me apoyó y más que yo tenía más o menos esa cara de que la gente le siguiera. Y me siguieron y ahí pues, de hecho, gané por mayoría abrumadora. Coño, tú deberías ir a protestar ahí al Capitolio. Lo pensé. A ver si... Lo pensé. Lo que pasa es que para lo que está pasando en Puerto Rico, una mera protesta no la hace. Hay que ir un poquito más allá. Hablando de eso, oye, tú, desviándonos del tema, ¿tú apoyarías eso, el poquito más allá? Sí, el poquito más allá, yo apoyo la desobediencia civil. Ok. En esta... ¿Cuándo es justa? ¿Ah? ¿Cuándo es justa? ¿No te escucho? ¿Cuándo es justa? Cuando es justa, sí, y máximo en esta situación, que, o sea, nosotros estamos en un país donde no tenemos control de nadie, que haya gente pueda hacer lo que le dé la gana con nosotros aquí, y nadie se inmuta ante eso. O sea, tenemos que estar claros que estamos dando un retroceso, pero un retroceso, o sea, cogieron la Constitución de Puerto 100 Rico. años más. Y una vez, 200. yo acordándome de eso, yo tuve una clase de justicia criminal a nivel de maestría y vino un magistrado federal como charlista que lo trajo el profesor. Y este magistrado federal en un momento dado dijo, no, porque la Constitución de Puerto Rico es una ley federal más. A mí eso me chocó y me molestó. Después cuando vinieron los de Pro Derechos Civiles, cuando vinieron los de Pro Derechos Civiles de Puerto Rico, que era el Chino González, que para el descanse, que vinieron a dar la charla, porque les tocó a ellos también, yo les dije lo que el magistrado había dicho en relación a la Constitución de Puerto Rico. La contestación del hombre, la contestación del hombre, si puedo hablar malo por aquí, te digo lo que dijo. El tipo dijo, pues es un hijo de la gran puta. Eso fue lo que dijo el Chino González. Y yo lo apoyé porque yo dije, mira, nosotros tenemos una constitución que se hizo mucho mejor fundamentada que la de Estados Unidos, con derechos inalienables que no están en la Constitución de Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo que empezar a hacer enmiendas para darle derecho a... ¿Tú sabes lo que es que tú tienes una Constitución que tiene que hacer enmiendas para darle derecho a la gente cuando se supone que esa sea la Carta Fundamental de un país? Esos son unos animales, no me voy. Bueno, pero lleva tiempo ya que vemos que la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad?, cede ante, ¿verdad?, las leyes federales, porque aquí hay, por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico no permite la pena de muerte, ¿no? No. Y aquí se pasan, ¿verdad?, como quiera. No, porque lo que pasa es que ellos se fundamentan en que los delitos que se están llevando son de ámbito federal y allá se los llevaron para allá y allá le ponen pena de muerte. Pero, y no ha pasado, o sea, no ha pasado aquí nunca, no han matado a nadie todavía. No han matado a nadie porque ellos saben que la oposición es grande. De hecho, los estados de la nación americana se han dado cuenta, por eso fue que abrieron las puertas a las pruebas de ADN, porque se dieron cuenta que tú teniendo pena de muerte, tú tienes que estar claro en una cosa. Un error es una persona que esté acusada. Ahora mismo los 3 de Aguadilla allá hubiesen sido linchados.
Y hay una prueba de ADN está demostrando sí. que ellos son inocentes. O sea, y así hay un montón en Estados Unidos. Eso no se arregla. Eso no se arregla. Eso no se arregla. Pero por lo menos ahora. ¿Y por qué tú te crees que la Constitución en Estados Unidos, esa fue la única parte que yo creo que pensaron? Que en los casos de asesinato, el jurado tiene que ser 12-0. No es como aquí Sí, unánime. que con 9-3 tiene. Pues allá es unánime por eso mismo. Claro. ¿Sabes? Si tú vas a linchar a alguien por un delito, más vale que... Y Que esos sí, que 12... sepa, sea unánime. que sea- que Y toda la esos evidencia 12, esté. y esos 12 van a tener su conciencia bien mal para. Porque con tú y que los declaren, si es por presión que lo hicieron, se lo van a llevar con ellos a la tumba, ¿sabes? Sí, sí. Ok, y dando para atrás un poquito a lo de... Tú estudiaste primero justicia criminal. Sí. Llegamos a pena de muerte ahora. Hay que Sí, sí, volver. Eh, Sí, así se llega. Esto es Primero, un foro hace la- abierto, esto es un foro abierto. primero va la pena de muerte y después es que... Ah, diablo, la Introducción. justicia. Ah, ok. La justicia criminal. ¿Cómo fue estudiar justicia? Bueno. ¿Cómo tú encontraste la universidad y dónde estudiaste? Bueno, yo estudié parte de la Interamericana. Yo empecé primero en New Jersey el bachillerato, pero por razones de salud de familia, pues regresé y continué en la Interamericana y terminé justicia criminal en la Interamericana y después me fui a estudiar leyes para la Católica. Pero, ¿cómo fue? Déjame explicarte, ¿qué te puedo decir? Cuando yo empecé a cursar los estudios de justicia criminal, iba dirigido a yo estudiar leyes. Ok. O sea, no había un intermedio. O sea, no era que yo estaba estudiando eso con intención de buscar un trabajo. No, era con intención de seguir para leyes. ¿Qué pasa? Obviamente la necesidad económica pues apremia. Cuando yo me doy cuenta que la preparación en justicia criminal me llevaba a dos vías. O la vía de la ley y el orden, dígase ley y el orden, policía, investigador y todo lo demás, o me llevaba por la vía de ayudar a aquellos, por ejemplo, como sociopenal en una cárcel, instruyendo y tratando de hacer enlace de los presos con sus familias en la calle. ¿Qué pasa? Que cuando sigo en el devenir de esto, me doy cuenta que me está llevando ciertamente a la cuestión de investigativa y de cuestión de ley y orden. Pero yo dije, mira, hay un renglón que aquí hace falta que tenga gente que quiera meterle mano. Y es el crimen de cuello blanco. Y cuando yo fui a buscar trabajo, después de que terminé, yo fui en dirección a eso, a buscar. ¿Tú me quieres como investigador? Si me van a reclutar. De hecho, yo fui a una entrevista al NIE, al negociado de investigaciones especiales, y me hicieron preguntas con polígrafo y todo. Y yo... ¿La pasaste? La pasé, pero por bien sincero, ellos como que se equivocaron cuál era mi norte. ¿Por qué? Porque lo primero que me propusieron fue, dice, me preguntan a una de ellas, ¿usted conoce gente que está en tráfico de droga? Yo digo, pues claro. Dije, pues claro, en aquel entonces yo tendría 20 y pico de años. Y me preguntan a mí que, pues claro, pues ¿quién no conoce en algún momento a alguien que quizás venda un cigarrillito de marihuana o qué sé yo? Pues mira, sí, chévere, sí conozco. Máxime, que yo era jugador de baloncesto superior. Yo jugaba baloncesto a nivel de la Liga Superior de Puerto Rico, que uno recorre toda la isla. Entonces, lo próximo que me preguntan es, ¿usted ha usado sustancias contrarias? Yo, sí, marihuana. Yo no tenía por qué mentir en aquel entonces. Ya había dejado eso porque obviamente ya había entrado más en un ámbito más profesional y yo dije, mira, esto era un juego de niños aquel entonces ya. O sea, como que aquel que de estudiante se jalta bebiendo ron y después dice, mira, ya ahora me voy más. Pues sí. es lo mismo, así lo veía yo en aquel entonces. ¿Y cuál fue el resultado? El entonces, del resultado polígrafo? de esto es que cuando me van a reunir para darme trabajo me dice que si yo estaba dispuesto a infiltrarme en grupos de tráfico de droga en Ponce. Y yo le dije, mire, era una dama. Una dama que fue fiscal, era fiscal que después yo litigué contra ella. Le digo, mire, ¿usted sabe qué pasa? Yo me crié en una organización abierta. Mi apodo lo conocen de aquí a Pekín.
Llegar a mi casa, a casa de mi papá es tan fácil como pararse en la avenida principal de la urbanización y preguntar quién es Baylor. Y por ahí van a llegar a mi casa. Y yo no voy a poner en riesgo a mi familia. Además, yo no apliqué aquí para esto. Aquí hay unos crímenes que son mucho mayores que el tráfico de drogas, que son el cuello blanco, que se están robando un montón los chavos en el gobierno, los legisladores y demás, y nadie los ha tocado. Yo ahí sí quisiera entrar en ese tipo de investigación. Pues mira, más trabajo me hubiese dado tú con lo que me dieron ellos, porque no me dieron ninguno. De verdad. Ah, eso era de esperarse. Eso era de esperarse. Y yo tranquilo. Y después, mira, más probado estaba que papá Dios quería que yo fuera abogado para que defendiera a gente que necesitara mi presencia. Porque no me dieron el trabajo. Y fue mejor. Porque de lo contrario, entras a este tipo de trabajo y empiezas a pensar que es para 30 años. Y ahí te quedas, mire, ¡pum! Y no te mueves, no evolucionas. Pues, porque era trabajo con el gobierno, un buen sueldo, tienes una estabilidad económica, cualquiera o como se pueda llamar. Pues mira, ciertamente ahí salimos de ahí. Y ahí me alentó más a seguir mis estudios. Y seguí para leyes. Pero me dijiste que también estudiaste psicología. Sí, dentro del campo de las leyes, yo estudié un minor en psicología, que me ha servido mucho en mi vida profesional. Porque el comportamiento humano es una cosa espectacular. Máxime, yo en mi práctica como abogado soy mayormente penalista. Veo casos del ámbito criminal. Tú bregas con La psicología es muy útil, ¿no? Sí, no, entonces es útil no tan solo para con el cliente que tú vas a atender, para con su familia y también para con el testigo, porque hay ocasiones en donde tú tienes personas que están ahí sentadas en una silla, en un banquillo de testigos, diciendo totalmente convencido, ese fue, y esa persona que está al lado mío que yo estoy defendiendo no fue. ¿Por qué? Porque le han trabajado su mente dirigida a que ese fue. Si a ti te roban, o a ti te dan un par de golpes a robarte y a hacerte un kayaking, tu mente no estaría clara de que tú quieres un culpable que pague por lo que te hicieron. Claro. Y si a su vez se suma a eso una persona que su meta es encontrar a alguien culpable, sea por razón estadística, o sea, porque para ganar goles en su trabajo, o sea, porque así lo entiende, porque esa es su naturaleza, acusador, y que empieza a trabajarle la mente a ese testigo, mira, a ti te maltrataron y ese muchacho no merece estar en la calle, no deberías darle un break. Además, mira, tú estás seguro, ¿verdad? Que era trigueñito, Y él por dentro alto, es lo que quiere ganar el caso. y al final del camino, Está cabrón. pues tú ves que termina alguien diciendo, mira, ese fue. Ese fue. Y eso pasa. No pasará en todos los casos, pero pasa. Y si pasa eso en un caso donde está la pena de muerte. Es ahí la razón por la cual en Puerto Rico no se puede poner pena de muerte. Y es ahí la razón por la cual el último Es que el sistema no es perfecto y la muerte es algo que no es irreversible. Por más apelaciones que tú hagas, ya es irreversible. Lo mataron y ya. Oye, han habido casos, digo, yo he leído de casos, no me acuerdo ahora mismo específicamente cuál, pero he leído de casos que después de más de un año de la pena de muerte haberse llevado a cabo, se encuentra que él fue otra persona. No, ahora mismo yo estoy casi seguro que si empiezan a reabrir casos en Estados Unidos con las pruebas de ADN, especialmente esos casos de asesinatos violentos con violación o abuso sexual y demás, y empiezan a buscar y escudriñar, van a encontrar que el Estado ha asesinado a un montón de gente inocente. Aquí yo tengo personas que están purgando sentencias de años, de 100 y pico de años por asesinatos que son inocentes. Que todo el mundo en el barrio sabe que son inocentes. Pero la prueba necesaria no ha podido ser traída por circunstancias, pues mira, el código de silencio, lealtades equivocadas, porque son lealtades equivocadas. Es triste porque... Y al igual
que he sabido de personas culpables que han salido por la puerta ancha. Códigos de silencio te refieres en la calle. En la calle sigue, porque el código de silencio, porque fulano que fue, es el terror. Que hay gente que sabe que fue. Y hay gente, y todo el mundo sabe que fue porque lo vieron, Sí. pero nadie ha hablado ni se Nadie va a atreve a hablar, hablar. sí. El Estado no tiene la suficiente garantía para ese ciudadano para venir a abrir la boca. A ver, eso de meterle en el albergue de testigos, aquello allí. Sí, witness protection, eso no Eso no, porque el albergue de testigos es un sitio infrahumano, aquello allí está. Y entonces en ese sentido, pues tú tienes situaciones como esa. Claro. Y después de Psicología y Justicia Criminal fue que entraste a Derecho. A la escuela de Derecho, sí. Ahí, la realidad del caso es que la escuela de Derecho es un paraíso comparado con la calle, con la práctica. Y O sea, es bien distinto total, lo que aprendes en la universidad a lo que te topas. abismalmente distinto. ¿En qué sentido? Bien Bueno, dime sencillo. tú, Iván. Sí, ¿qué te Bueno, vas a nada, no te enseñan a ser abogado, ¿no? Te enseñan el derecho y luego tú sales a la práctica y no sabes nada de cómo ser abogado. O sea, Lo que pasa es que, mira, yo te digo más, yo siempre pensé, cuando estaba en la escuela de Derecho, de que aprendiendo el derecho y su aplicación, era lo que iba a dar el éxito a uno como buen abogado. De hecho, ahí había un mito que ya se ha ido disipando, que prácticamente la gente pensaba que una vez tú cogieras el título y tu reválida, ya tú eras un individuo de potencial de generar ingresos mayúsculos, porque el abogado tenía un prestigio, un privilegio, y llegaba, mira... No, las estadísticas dicen que mucho... Nada, no sé cuál es el porcentaje de personas. nada que ver con eso, Yo ¿sabes? creo que yo he leído que la abogacía es el menos que para empleo. tú Bueno, genera- si 70% se está colgando en la reválida, significa que hay un gran porcentaje Mira, de personas una de que no las están. cosas, una de las No es cosas que los que más gradúan aquí son abogados, supuestamente, algo así. Sí, pero y la Y no hay reválida, trabajo no hay para suficiente tanta trabajo gente, para- exacto. lo que pasa es que primero, la carrera de derecho no se hizo para uno ser empleado de nadie. No. Para tú creer. Esa es la mala concepción de muchos de los que estudian. Si tú vas a tu carrera de derecho pensando que tú vas a ir a trabajar para alguien, ya vas mal. Porque la carrera de derecho se hizo para tú abogar por las personas, y al tú abogar por las personas, pues tú tienes que estar libre para abogar por aquel que tú entiendas que debes abogar. No estar atado a una mentalidad gubernamental O corporativo. o corporativa de que estás obligado a tú representar a esta persona. ¿Por qué? Porque es tu sueldo. De eso depende tu sueldo. Ya ahí tienes un problema. La carrera de derecho se hizo, mire, para uno ser libre y poder representar a aquel que uno entienda por criterios y por convicción moral y por sus criterios de que debe ser defendido y que el derecho lo cobija. Bueno, pero hay personas, me imagino, que no, que son culpables que usted defiende. Es que sí hay culpables. Por eso es que tú ves que existen las negociaciones entre fiscal y abogado. El problema muchas veces estriba en que el combo por el que acusaron a esa persona es un combo agrandado como el de Burger King, cuando en realidad lo que cometió fue algo menor. Y por eso es que existen las negociaciones, porque muchas veces el Ministerio Público, en su gran mayoría, piensan los fiscales que lo voy a acusar por asesinato en primer grado, cuando en realidad fue un homicidio. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato en primer grado y un homicidio? Porque en el asesinato en primer grado tú tenías una deliberación, una mente hecha para matar a esa persona, no importa la situación. El Claro. homicidio puede ser un súbito arrebato de cólera. Te molestaste tú ahora mismo con Oscar. Con Oscar. Y Ahora salí mismo le doy con el micrófono. Y en la pan, cara. le da con el micrófono y murió. Le digo Pero, que o sea, fue sin querer. Como ahorita. te digo pues ese tipo de situación. Entonces, cuando tú vas a la realidad del caso, pues mira, sí, el muchacho es culpable o la muchacha es culpable. Pero esta pena no es la Pero que le no es la pena la que le conlleva. del asesinato en primer grado, no. Estamos hablando que es un homicidio. Y ahí es que empieza, que en eso es que se basan las negociaciones. A ver, algunas veces los fiscales lo hacen no meramente por eso. No, y Yo en ese- personalmente lo hago de esa forma. Ahora,
algunas veces los fiscales lo hacen porque no tienen la prueba suficiente para probar el delito por el cual acusaron. Bueno, y si todos los casos fuesen a juicio, no, o sea, eso no sería eficiente tampoco. Necesita, Bueno. ¿verdad? Hay tantos casos. Yo en una ocasión escuché a un juez federal, que ya no es juez federal, decir ¿Por qué con esa cara lo dice? porque ya no es juez federal. Para los que no están viendo, Baylor se acaba de reír. Y los que siguen, pues, Decir, van a hacer- hacer una manifestación de que en su sala había un 97% de efectividad en convicciones. A mí me preocupó mucho esas palabras. ¿Por qué? Porque, o sea, de cada 100 personas, 97 salen presos en esa sala. No, y él lo dice con ese orgullo. Y eso me da a pensar a mí que entonces el derecho constitucional que se aplica en ese proceso no está siendo, no es el verdadero. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico establece que uno es inocente hasta tanto se le pruebe lo contrario, más allá de dudas razonables. Claro. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, pues tú dices, pues quiere decir que allí tú entras ya con una culpabilidad en tus costillas. Y entonces te toma probar que eres inocente. Pues entonces estamos en un sistema inquisitor. Pues mira, no seamos hipócritas. Quiten eso de la Constitución y vamos a ponerlo de otra forma. ¿Qué? Todo el mundo es culpable hasta tanto pruebe lo contrario, porque esa es la forma en que el sistema está trabajando. Sí, sí. A ver, y esa es la forma que yo lo analicé. Yo dije, espérate, pero ven acá, ¿qué es esto? A ver, son muchas las cosas que... Eso es un juez federal. un ex juez Ex federal. juez. Pues, mira la cosa. Yo, para los que no sepan, yo estuve preso por razones que no voy a estar 2 horas aquí contando. Digo, no es que tenga problema con decirlo. Pero estuve preso en la federal recientemente y allí la concepción es que el crimen es federal, tú vas a cumplir. Exacto. O sea, entre los mismos presos, la concepción es que tú vas a cumplir sí o sí. Y eso para mí es como que, ¿por qué sí o sí? Si tú no eres culpable. Pues ese es el problema, que mira, en el ámbito federal aquí el proceso es mucho más expedito, mucho más rápido, porque se cortan unas etapas que nosotros, los legisladores de aquí, aunque no parezcan tan inteligentes, sí lo son en ocasiones. Porque nosotros tenemos aquí una vista que es al amparo de la regla 23 del procedimiento criminal, que se llama vista preliminar, que es una antesala a tu llegar de la vista donde se impone fianza a un juicio. ¿Qué significa? Esa vista sirve de sedazo para determinar si la prueba que el fiscal está presentando ahí es suficiente como para sostener un juicio. Entonces, se da la situación de que esa vista en la federal no existe. En la federal tú tienes un gran jurado en donde ellos, a puerta cerrada por allá, el fiscal le presenta las pruebas y ellos determinan si baja un indictment, que sería ya Sí, que prácticamente es bien fácil la pasar esa acusación. etapa, es Sí, bien fácil. ya vienes con una acusación y cuando tú te vienes a enterar que tienes un proceso en tu contra, ya lo que tú tienes es una acusación en tu contra que lo que va es con arresto. Entonces te arresta. El derecho a fianza no es como en Puerto Rico, que es un derecho constitucional. No, allá no es un derecho absoluto. Allá tienes que pasar una vista a ver si tú no tienes si no eres peligroso. Esa es la vista preliminar. Como quien dice, No es ni vista preliminar, porque la vista en la vista de fianza lo que se dilucida es si el fiscal te argumenta para que te para que te den una fianza altísima o para que no te la den. O para que no te la den. Y la defensa argumenta para ver si te dan fianza para que tú puedas estar libre en lo que se da su proceso. Sí, que si existe un riesgo de que te vayas de la isla o, ¿verdad? Que son los... sí. Y en ese sentido, pues mira, ¿sabes? Esa etapa para mí, ese reglamento, y han tratado de aquí ha habido legislación con intención de que ya se suprima, se quite esa vista, se elimine del proceso. Y De la vista preliminar. porque esa vista preliminar, tú tienes unas etapas bien claras. La primera, que es la vista al amparo de las reglas 6 del procedimiento criminal. En esa vista es la primera vez donde tú te arrestaron y te llevaron donde un juez. Y ahí se trae la prueba que lo que se pretende es que haya, se le llama cintila de prueba, que es lo que el juez tiene que escuchar. Mira, que había una libreta amarilla que pertenecía a Yador, y que Oscar fue el que se la llevó. Con eso es suficiente.
Pero, de la forma que se adquirió esa prueba, en esa vista, se puede establecer, número uno, si el juez es un juez de experiencia, si ciertamente el Estado adquirió esa prueba de forma fehaciente, o sea, de forma legal. Porque no es cuestión de que, Claro. de que ellos abrieran la puerta de casa de Oscar y vinieron, mira, esta es la libreta, man, y ni tan siquiera te preguntaron a ti si esa fue la libreta que te robaron. Y con eso, o sea, Tú sabes si van a radicar una moción, ¿verdad? y allá ahí, en, Sí, en esa primera vista, no, puede que un juez diga, mira, aquí no hay causa, porque es que lo que pasa es que esa prueba no va a ser admitida en un juicio nunca. Claro. Eso no va a poder, no hay forma de subsanar la forma en que adquirieron, y ya el guardia lo dice, mira, se acabó el evento, ¿sabes? Lo mismo pasa con la regla 23. Pasaste de la regla 6, ponle que determine que hubo causa, pues vamos a regla 23. Tiene el mismo proceso, lo único que se escudriña un poquito más porque ya aquí está la pretensión fiscal. En la 23. En la 23, que sería la BP. Todas estas etapas, VP, vista preliminar. todas estas etapas, estas dos etapas, a nivel de Tribunal Federal, no se dan. De regla general, no se dan. Sí, lo que ellos están hablando para los brutos como yo creo que entendí que en la estatal, por lo menos, tú tienes que probar, porque yo también, el caso mío federal, pues se dio primero estatal y ellos, los federales intervinieron, le dijeron a los estatales, mira, deja que se caiga que yo lo voy a retomar más adelante. So que yo pasé por los dos procesos y ahora que lo pienso, sí estuve en una vista preliminar en la estatal, donde el policía tenía que explicar cómo fue que me consiguió la evidencia. Exacto. Versus acá en la federal llegaron a arrestarme, mira, esta es la evidencia. Sí. O sea, y nunca hubo que probar nada. A lo mejor él lo pudo haber plantado, él pudo haber dicho, mira, esta se la cogí a Oscar en el 2010. ¿Quién carajo ha investigado? ¿Quién carajo va a saber si a mí me cogieron eso o no? O si él simplemente lo puso en mi carro. Y ese tipo, así es como se opera. Entonces, le dan un sitial a las investigaciones federales, y la gran mayoría de los casos federales surgen de investigaciones de Puerto Rico y muchas veces investigaciones, las más mal hechas que se han hecho en Puerto Rico, las pasan los agentes a la federal, porque allá le pasan una brocha y allá, con el quantum de prueba que ellos necesitan, pase ya en un juicio, y por lo general la gente dice, bueno, como aquí las penas son tan altas, pues, y los abogados lo primero que te dicen, mira, vamos a negociar porque te puede erradicar un combo agregado, un supersede, y te pueden aumentar el cargo, y cuando vienes a ver te tienen negociando 5, Si no quieres, tú no quieres ir a juicio en la federal. por Sí, eso. esa es otra cosa, que el mismo abogado te mete el miedo de que, mira, tú te vas yo te estoy dando aquí 5 años, por ejemplo, y si tú te vas a juicio puedes tener hasta 20, puedes tener hasta 30. Así es como trabaja la cosa. Y tú no, o sea, en ningún momento básicamente te están metiendo miedo, toma presión para yo salir de esto. Si ustedes se ponen a ver, si ustedes se ponen a buscar y pueden hacer alguna vez alguna estadística, van a ver que la federal prácticamente los abogados no ven casos. Los abogados que ven casos ahí son tan poquitos. En la federal, yo litigo, ¿verdad? Pero civil. Y cuando litigo hace... Porque tú eres abogado. Sí, hace años. Por eso es que yo te he visto. Hace año y medio. Pero por lo que, ¿verdad? Y trabajé 2 años en la federal como oficial jurídico. Okay. Y lo que en 2 años vi, a lo mejor civil, vi 2 juicios. Por eso. A lo mejor. Es que se obliga tanto. Entonces, ¿entiendes tú? Ahora te pregunto yo a ti, perdona que me tome el atrevimiento, pero ¿entiendes tú como abogado que es razonable un sistema que se crea para que las partes adversas puedan litigar sus casos porque entiendan que tienen un punto cada uno a su razón? Y cuando todavía no se sabe quién es que de verdad tiene razón, se está empujando a negociaciones y no se ven los juicios. ¿Entiendes tú que eso es razonable? Bueno, en el ámbito, me está hablando en el ámbito federal o estatal, en cualquiera, porque el sistema está creado para que dos partes, si tienen un punto adverso, pues... Claro, transen. No meramente transen. Si yo tengo la razón, a menos que sea una negociación favorable para mí que tengo la razón, porque yo tengo la prueba de la razón, porque es necesario que el sistema te empuje a tú negociar y quizás hasta por menos
de los beneficios que podías adquirir del daño que te ocasionaron, que te ocasionó mucho más daño que lo que lo que estás recibiendo, sea monetario, sea moral, sea lo que sea la libertad, sea convicción. ¿Entiendes tú que es razonable que mira, pues no, el que surge como árbitro, dígase el juez, ya empieza a poner una presión? Tienes un abogado de un lado, el abogado de un lado, que quizás, escucha bien, quizás porque tenga más familiaridad con la sala. No digo que tenga una amistad con el juez, porque no estoy diciendo, pero tenga más familiaridad con la sala, tiene una ventaja por encima de esto. Sí. Y eso se ve todos los días. Claro. Entonces, en ese sentido... Para ustedes cuesta arriba, siempre lo va a hacer para la sí, defensa. Eso claro. es, y si llega a un jurado, más todavía. El jurado con quien mira, ¿verdad? Quien mira favorablemente es al gobierno, siempre. A menos que se le abran los ojos, que ese es el trabajo del abogado. Ese es el trabajo el cual de usted, ¿no? cuesta arriba. Tú dejarle saber, mira, aquí hay algo que no está claro. En mi experiencia, a veces comenzaban juicios, ¿verdad? Criminales. Y escogiendo el jurado, entrevistándolo, ellos no creían en la presunción de inocencia. No, la gran mayoría Y no eso, lo y cree. eso es un problema, porque estaban ahí y decían, no, ese es el que yo vi en el periódico, ese lo hizo. Ah, ok, pues bye, adiós. Hay que buscar a otra persona, porque... Y lo decían así mismo. Algunos también para zafarse, ¿verdad? Para que no lo cojan. para evitar tener que hacer el jury duty. Que hay que decir. Porque bueno, entrevistan, ¿verdad? El digo, proceso... Yo no, creo que no cualifico. Tú yo no creo. cualificas. El proceso se llama el voir dire, que se hace en el federal. Ajá. Y Y se en la estatal entrevistan, también. ¿verdad? Y entre ambas partes ellos, ¿verdad? Escogen más o menos al jurado. No escogen, van eliminando poco a poco aquí. Los que no O sea, te sean traen- neutrales. Te traen un panel de 70, 80 personas. De esas 70, 80 personas, dependiendo, por lo menos en Puerto Rico, y en la federal yo creo que más o menos igual, dependiendo el delito, tú tienes una cantidad de oportunidades para tú sacar a personas sin tú ni tan siquiera tenerle que preguntar por qué la saca. Esas se llaman las perentorias. O sea, yo puedo sacar un candidato a jurado porque no me gustó su cara, punto. O sea, pero yo tengo una cantidad reducida. Entonces, y el fiscal también tiene su cara. Hay unos que el tribunal Y entonces- tiene que y eliminar entonces casi, hay ¿no? unos que por ley el tribunal los tiene que eliminar porque no cumplen con los requisitos para ser jurado. Entonces también los abogados tenemos que son las motivadas. Motivadas no tienen número. Y en eso entra también el juez, que son las ocasiones en que tú eliminas personas porque tú le demuestras al tribunal que la persona no está apta para ser jurado. Sí, ¿Me no es explico? imparcial. Si la persona le dice, no, yo entiendo como muchas veces. Espérate, esto es al principio. Al principio, esto Antes es lo de primero empezar que a se hace. ¿no? Antes de Empezamos. de escoger el A ver, jurado. por ejemplo, yo vengo y pues, mira Oscar, ¿usted cree que esa persona por estar meramente sentada ahí y vestir un uniforme de confinado ya es culpable? Y tú me puedes contestar, sí. Y no importa lo que suceda, no importa lo que se diga, usted esa opinión no lo va a cambiar. Bueno, es que pues, si está sentado es porque es culpable. Fíjate, ahora que lo dices, ya el tener psicológicamente, ya el verlo con un uniforme de confinado es por ponerlo como exacto del malo. Ese es el malo de la película. Sí, o sea, sí, ahí está no, y hay mucha, y tú Y se hacen no, y hay veces que las personas llaman al juez y le dicen, güey, yo pienso que él lo hizo. Y tú, ok, pues vamos a eliminarlo porque No, tú sabes, no yo, hay he visto, otra. yo he visto situaciones peores a través de mi historia. Yo vi un caso en donde... Me imagino que por racismo, por cosas así. por racismo, eso cada rato. Tiene una cara de culpable. No, Sí, sí. Él es feo. Eres negro, eres pelú, tienes la cara cortada. No me gusta la barba. O por ejemplo, yo oí que le daba a su mujer. No lo conocen, pero como hay alguien... Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Qué cosa Que cabrona. hay situaciones, por ejemplo, yo vi esta situación en donde están estos dos muchachos acusados de tráfico de drogas. Y el caso se está viendo por el jurado y están los agentes del negocio de investigaciones especiales como agentes investigadores del caso. ¿Cómo terminó el asunto? Que a uno de los coacusados, saliendo del tribunal de aquí de San Juan, le emprendieron a tiros contra él. Unos sicarios de la calle, no sabemos.
La cuestión es que yo estaba en sala de investigaciones, que es donde se ven las vistas al amparo de la regla 6, las primeras vistas, eso se llama la vista de detención, de determinación de causa. Ah. Pues, Regla 6, regla 23. Ya, Oscar, tú estás duro en eso. yo entro, No me la sé todavía, pero... yo entro, estamos viendo, yo estaba viendo un caso en la sala abajo, y de momento traen al muchacho herido. Así las cosas, al otro día por la mañana, están las señoras del jurado y los dos O sea, él iba de camino al tribunal cuando tiró Él tierra. iba saliendo. Ah, saliendo de del tribunal. Y en la- la próxima vista ya... En la próxima vista sí, porque no la herida fue superficial, o sea, no Ok. fue una gran cosa. Pero la cuestión fue, o mentir, eso fue viernes. Eso se viernes y lunes continuó el juicio. Ok, El lunes continúa. él estaba ahí. La cosa es que a la hora del almuerzo están los dos abogados almorzando y vienen dos de los jurados y le dicen, ay, porque ustedes van a continuar este caso porque se te tarda mucho. Y entonces uno de los abogados dice, bueno, a nosotros nos falta preguntas por hacer y hay testigos que todavía hay que presentar por parte del fiscal. Dice, ay, pero ¿y por qué usted ya no termina y lo declaran culpable? Así, tal, ellos son culpables, miren lo que le pasó a ese muchacho. Eso no le pasa a nadie si no está en el trasiego. Dos de la jurado. Así las cosas, los dos abogados se quedan callados, oyeron la situación y van donde el juez, porque uno tiene la obligación de decirle, mire juez, ahí tú tienes dos jurados que dijeron esto. El juez llamó a las dos jurados, les preguntó, ellas manifestaron que sí, y en adición tuvo que traer a todo el jurado y disolver Para preguntar lo mismo. y disolver el jurado. No meramente porque si tú tienes porque dentro ya de un tienen- jurado ya dos tienen esa pieza personas de información y esas que mujeres es han injusta, hecho eso Es público. injusta porque eso es otro caso totalmente aparte. No, y que hacen eso público. Es que ellas supieron del tiroteo es una cosa, pero ellas manifestarle al resto de los miembros del jurado esa posición de ella pues, contamina un jurado Sí, y sí, quizás sí. alguien que tenga una mente Mistrial. imparcial hubo que disolver el jurado y empezar de nuevo. Diablo, está cabrón. Y hablando de eso, hay casos particulares que tú te hayas quedado que no puedas creer que eso esté pasando. Anécdotas del Anécdotas tribunal. particulares. Sí, yo tuve una que marcó mi carrera porque fue al principio de mi carrera. Yo tuve este muchacho que era de la barria de Israel. Este muchachito de jovencito tuvo que dejar de estudiar en la escuela y coger estudios independientes porque el papá, el que era chofer de la ama, le dio retinopatía diabética y perdió la vista. Okay. Entonces tenía varios hermanos y la mamá se fue de la casa y los dejó solos. Y él era el mayor y él se dedicó a cuidar a los hermanos. Él era el que cuidaba a los hermanos, limpiaba la casa. Entonces había un muchachito en el área que era hijo de un sargento de la policía que se mofaba de él. Como dicen ahora, lo bulleaban, bullying con el muchacho. Porque decía que él era como si fuera una nenita porque hacía las tareas del hogar y demás. ¿Qué sucedió? Que ese muchacho, el otro, el hijo del sargento, era homosexual. Y le gustaba a mi cliente. Mi cliente a su vez, como ellos jugaban todos en el playground O sea, el que lo bulleaba eh, le decía nena por hacerlo y era gay. era gay. Lo Ok. que pasa es, Y le gustaba. Y le gustaba. Cuando Porque en un momento dado, a través de una tercera persona, pues vino la información. ¿Qué pasa? Que a mi cliente le gustaba una muchachita del área y él, pues mira, ellos pues jugaban en el mismo playground porque todos vivían en la misma comunidad. Y en una de esas, pues mi cliente pues no pudo y le dio un par de pescosas. Eso lo llevó a un tribunal de menores. Allí, en la primera ocasión, pues le dieron un desvío. Ya, su primera historia. Okay. Que fue una tontería. Siguen las cosas y ese muchacho que le gustaba, que estaba parece que prendado de mi cliente, quería yo creo que una venganza. Y terminó acusando a mi cliente de que mi cliente le había
se había metido en una escuela pública a vandalizar un comedor. Y eso terminó en otra acusación a nivel de tribunal de menores. Pero que perdona, ¿quién fue el que acusó? El mismo que cogió la pela, después le fabricó un caso a mi cliente de que se había metido en una escuela a vandalizar. Al final del camino, llegamos al tribunal de menores. Cuando se vio la vista, un juez muy inteligente, después de yo haber hecho el interrogatorio, se da cuenta y le dice, pero venga acá, al testigo. Dice, pero si usted sabe más de lo que pasó dentro de esa escuela y usted dice que no entró, que el que usted dice que fue que se metió allá, a mí me huele que estaba allí dentro de usted. Y el muchachito se puso así y ahí mi cliente salió bien. Pues eso no quedó ahí. Cuando mi cliente cumplió como 18, 19 años, viene ese mismo individuo. Mi cliente tenía una novia. Okay. Y el hermano de esa novia lo ultimaron, lo mataron. Y lo mataron, le dieron con un bloque. Yeah. ¿Qué pasa? Y ellos eran amigos. Cuando eso sucede, mi cliente va a la escena porque está todo el mundo y qué sé yo, y va a la escena. Y por récord anterior... Y terminó siendo el acusado del caso. Y lo cita este agente, un agente inescrupuloso. Lo cita este agente. Y este agente, cuando lo cita, él va allí y le dice, mira, no, yo no tengo nada que ver con eso. Si de hecho tú le puedes preguntar a la mamá de mi novia, que yo acababa de salir de la casa de ellos. En el momento de la... Pues el caso terminó en los tribunales porque la gente, utilizando en Puerto Rico, se permite tú radicar en ausencia. O sea, tú irás a radicar como los cargos en ausencia. Pero tú tienes que justificar de que tú hiciste el esfuerzo por conseguir a la persona, que la citaste y la persona no compareció. Pues la gente no dijo eso, la gente mintió. Habiendo tenido a mi cliente el día antes en su oficina, fue al día siguiente, yo no lo consigo, ¡pam! Y le radicó en ausencia. Apareció mi cliente con una orden de arresto con $10,000 de fianza por ese caso. La mamá del muchacho y la novia y la hermana del muerto, al final del camino en el juicio, ellos estaban allí a favor de él. Y con todo y eso, ese caso se vio por el jurado. El jurado estaba entendiendo claro y yo le dije a la juez, bueno, güey, yo entiendo que aquí se debe ir yo voy a pedir una solución perentoria, que es que no existe prueba, que nos evitemos el jurado, y usted que escuchó también se dio cuenta que no hay prueba, pues usted tiene la potestad para decir, mira, suelto, porque aquí perentoriamente aquí no hay prueba para probar esto. La juez obviamente no se va a atrever, no se atreven, y terminamos la cosa. ¿No se atreve por qué? Porque no se atreven. Los jueces muchos piensan en lo que significa su nombramiento. Okay. O un traslado de donde ellos están cómodos a vis-a-vis hacer justicia. Y eso es así. Pues, ¿cómo terminó el asunto? Que cuando fueron a dar las instrucciones al jurado, yo entiendo que yo cometí un error porque yo dejé pasar una instrucción de homicidio cuando no había prueba para homicidio. O sea, no había prueba. Porque es que me dice, mira, o sea, lo que estaba diciendo el testigo no demostraba nada. En fin, pues pasaron en la instrucción de homicidio, que es que después que se termine el caso, el juez viene y le da una instrucción al jurado de cómo ellos tienen que evaluar la prueba para determinar si es culpable o inocente la persona, y si hay una instrucción especial, si hay algún elemento del delito que ellos tienen que pensar si estaba o no estaba dentro de lo que ellos escucharon. ¿Por cuál delito lo pueden encontrar culpable? Y podría ser por esto o por este otro. Okay. Pues ellos optaron por el de menor resistencia, se fueron por homicidio y lo encontraron culpable por homicidio. Y lo encontraron culpable por homicidio. Ay, vete por el carajo. Porque la opinión pública estaba ahí. Porque en realidad no había razón. Bueno, para hacer algo corto, el muchacho pues tuvo que hacer un tiempo de cárcel, después salió. Y ese es un caso que está pendiente para reabrirlo por ADN. Ella cumplió, pero nosotros hablamos, y porque la realidad del caso es que del bloque huellas no se podían sacar, pero en aquel entonces no levantaban ADN.
aunque sí lo tiene que tener en la prueba conservada. Vamos a ver qué sucede. Wow. Ya, está cabrón. Oye, tú, yo sé que tú no eres abogado criminal, pero ¿hay algún caso que...? Me parece muy interesante porque, ¿verdad? Yo he llevado mucho civil, yo llevé corporativo también. Pero lo que pasa es que en el derecho penal yo vi que hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que inocentes han sido acusados. El Estado atropella. Y con su pena de que, se están cometiendo muchos delitos. Hay muchas muertes. Sí, pero yo no tengo problema. Lo que necesito es que acuses a los que son. No, hay que traigan la prueba suficiente. Y algunas veces tienen a los que son. Y los dejan ir y le acusan a otros. Sí, está cabrón. ¿Y tú tienes algún caso, Iván? Yo sé que lo tuyo no es criminal, pero me imagino que habrá algún caso que tú te hayas quedado como que, anda, por carajo, esto pasó. Pues lo que llevo de nuevo no he cumplido soy un rookie. Cumplo los 2 años ahora. Estuve 2 años en el federal, allá vi unos casos interesantes. No tengo una anécdota así como tal. Para que tú estás más en corporativo y tal. No, estoy en litigio. ¿Estás en litigio? Estoy en litigio, ven casos federales y estatales. Pronto vas a tener la oportunidad de tener muchas anécdotas. Mi recomendación, después de 25 años en esto, es que no actúes por el sueldo, actúa por tu conciencia. Porque la realidad del caso es que al final del día... El sueldo no necesariamente se queda contigo, la conciencia sí. Exacto. Tú vas a dormir con eso. Deep, sí. Oscar Deep. No. Tú vas a dormir con eso y vas a pensar contra... Le pasé el rolo a unos que necesitaban por una demanda civil en donde yo sé que mi cliente fue negligente. Más vale una mala negociación que una injusticia. A ver. Porque no creas que no se dan. Yo en lo civil también tengo mis anécdotas de casos en donde he visto atropellos y especialmente y con mucho respeto, yo no demando médicos por una razón bien fundamental, porque mi hermana es doctora. Y pues, pero he visto, yo he tenido casos en mi oficina que tú ves la prueba y tú ves la negligencia médica rampante, ¿sabes? Claro. A ver, no es el caso de tu padre, porque tu padre, ya yo me acordé bien de dónde es que lo conozco. ¿De verdad? Sí. Y ya que clientes difíciles, ¿sí has tenido? Bueno, sí, tenido, eso sí he tenido. O sea, es las expectativas de los clientes a veces es difícil manejarlas. Tienes un caso que a lo mejor vale, qué sé yo, 30,000 pesos y para ellos son, tú sabes, 200,000. Están buscando el retiro. 200,000, tú sabes, esto está brutal. Sí, son buscones. Yo me rompí, qué sé yo qué, la uña. Quiero 1,000,000 de pesos. Y yo quiero 1,000,000 por la uña, porque esa uña yo la usaba para y es un rascarme. negocito local que no ha hecho 1,000,000 de pesos No, en es su así. existencia. O sea, exagerándome, pero es así. Tú tienes que pues, manejar las expectativas y hablarle claro, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia? ¿Verdad? No, a veces tú no quieres ir a juicio, ¿verdad? Y quieres llegar a un acuerdo porque se gasta menos también el cliente, ¿no? Si los casos duran 2 años, 3 años. Oye, es tedioso. Y en lo civil el problema es que tú tienes una contraparte que si tienes oportunidad para hacer mucho descubrimiento de pruebas y se alarga el proceso. Se alarga el proceso, entonces mientras tanto tú tienes un cliente que a lo mejor no tiene para subvencionar ese tiempo que se va llevando. Entonces, peritos contra peritos, informes contra informes, se toman deposiciones. Lo que yo pienso que lo que se podría haber resuelto al principio con una llamada o ¿verdad? Una pequeña negociación, se convierte en un proceso de 2, 3 años y se gastan miles y miles. Y al final del camino, si se va a la realidad del caso, pierden las dos partes. Sí, porque sí. La parte perdidosa en cuanto a tener que pagar una negligencia, oye, pues tuviste que pagar como quieras, más tuviste que pagar los gastos de abogado, tuviste que pagar todo este peritaje. Y la parte que mal llamada que ganó y prevaleció, oye,
ya quizás la parte perdidosa no está en una posición económica de poderle pagar lo que te pudo haber pagado en una negociación. Una vez tienes una sentencia, no significa que la vas a cobrar. No. Ok. Una quiebra lo puede resolver. Entonces tiene que... Eso es un Antes de problema. tiempo. Ya estamos terminando. Sí, por Tengo dos preguntitas. Y una es que si hay jueces incompetentes. Porque no tienes que mencionar el nombre. Para los que no lo estén viendo, obviamente todo el mundo no lo está viendo. Pues Baylor se acaba de reír. Como que, wow, hay muchos. Bueno, pero es que hay de todo Sí, en la porque vida, es que ¿no? No vas a lo tener pregunto, todos Lo pregunto porque yo estudié en Atlantic University College. A mí no me da problema mencionarlo. Y allí hay maestros que no saben dar clases. O sea, eso no, fueron buenos en su bachillerato, lo hicieron allí mismo y Atlantic les ofreció un trabajo como maestro, que no necesariamente saben ser maestros. Eso, Y lo mismo con hasta mi abogada en mi juicio. No quiero saber el nombre. No, yo tampoco. Yo le llevé a ella una ley que ella no sabía que existía, que era que si yo tengo 18 años al cometer el crimen, y es mi primer crimen, Apenas baja. ajá, y ella no sabía esto, y yo le llevo los papeles de esta ley, que yo conseguí por acá, y ella, en mi vida había visto yo esto. O sea, tú me estás diciendo a mí que esta tipa ha abogado por un montón de gente, porque ella es una doña. O sea, lleva años esto, y no sabía que, me imagino que 10% mínimo de sus clientes tenían opción a esta ley. Lo que pasa, déjame explicarte por qué pasa eso. Ciertamente, no por ser un abogado que lleva mucho tiempo en la práctica, vas a saber todo el derecho que puede cobijar a tu cliente si no te preparas. Sí, por eso. Por ende, Es que- la clave fundamental, por lo menos para un abogado, es vete preparado a tu caso. Si no estás preparado, te lo digo honestamente, mejor suspéndelo. Porque vas a hacer el ridículo allí, porque muchas veces pueden haber cosas, tú tienes que sentarte y estructurar el rompecabezas y pensar también como la parte adversa tuya para poderte preparar. Y pensando como la parte adversa tuya, aparecen cosas como eso. Porque hay hay unas leyes que, como aquí hay tanto cambio, tanto en lo que respecta a la litigación civil como criminal, la legislatura promulga leyes y hacen unas enmiendas a los códigos, hacen enmiendas a los reglamentos, pero hay cosas que se quedan, que no cambiaron. Pero muchas veces la mentalidad de uno es ver el nuevo y ya con eso borró totalmente lo viejo. Esa ley que tú dices... Ajá. que le da el beneficio a un menor de 10, bueno, antes era menor de 21 años, porque en Puerto Rico la minoría de 21 años para abajo. Si se cometió el delito previo a tener 21 años, de que la pena fuera más leniente, o que, por ejemplo, en los casos de asesinato, bueno, con menor, si lo cometió abajo siendo menor, no cumpla más de 10 años en una prisión. No es que no tenga la sentencia de los 800 No, años. la ley era que me pudieran dar probatoria sin cumplir. Sin cumplir. Punto. Ese es Pero otro a mí tema. no me... O sea, yo entiendo que son un montón de leyes. Yo no espero que toda persona que Pero estudie lo que leyes pasa es- sepa de todo. Pero que nunca haya, en 20 y pico de años de ejercer, nunca haya escuchado de esta ley. Porque no sé, posiblemente sí escuchó, pero ya la borró pensando en que como se enmendaron códigos, se Ok. enmendaron un montón de cosas, la dejó atrás. Pero ahí el prepararse, porque si tú empiezas a buscar cuáles son las alternativas que tiene mi cliente, cuáles son las alternativas que tiene la parte que yo estoy representando, estas y estas, pues tú empiezas a buscar dentro de ese renglón todo lo que la ley te da para tu poder, y ahí te aparece eso, porque ahora es más fácil que antes tú tenías que meterte en una biblioteca con 800 libros, ahora yo vengo y saco mi teléfono y empiezo a buscar por ahí, y ¡pum! Mira aquí, y código de enjuiciamiento civil, esto, lo otro, y aparece todo. ¿Sabes? Que en ese sentido, Sí, pues... que es cuestión de trabajar. Y Ahora, prepararte y ya. de lo que me dijiste de los jueces, recuérdate que los nombramientos de jueces son nombramientos políticos, la gran mayoría. Ok. Digo, no todos, y muchos entran a la judicatura
no estando preparados para ser jueces. A lo mejor no han sido los mejores estudiantes, a lo mejor no han sido las personas más aplicadas. Ahora, hay algunos que en el camino se superan, porque no es meramente aprenderse el derecho, sino también tener el temperamento para ser juez, y eso tú lo vas creando. Hay algunos que nunca lo superan. Que esos son los que por lo general tenemos problemas con ellos. Entonces tú tienes nombramientos de 12 años, 8 años, 5 años, ¿sabes? En la federal que son nombramientos por vida, y el problema que tú tienes con estos individuos, una vez nombrados, pues tú tienes esa deficiencia en el sistema, y muchas veces hasta no se atreven a tomar decisiones. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Tú tienes un caso, vas a una sala de investigaciones, tienes un caso donde se presenta una prueba alegadamente de una rueda de confrontación, y se presenta la declaración jurada escrita del testigo. Pero la rueda de confrontación es de ayer y la declaración jurada del testigo es de hace año y medio atrás. Cuando tú le preguntas a la gente que presentó la declaración jurada, porque tú no tienes el testigo, venga acá. Ahí en ningún momento habla de la descripción de la persona que usted presentó para una rueda de confrontación ante ese señor, ¿verdad que no? No. Ahí en ningún momento dice en esa declaración, no hay nadie que haya venido aquí bajo juramento a decirle que la persona que está identificada en la INOP fue identificada por ese señor, por el que prestó la declaración jurada, diciendo que el número tal fue el que ¿verdad que no? No. Oye, automáticamente tú tienes un dislocamiento total de lo que es el papel que tiene las fotos y el papel que dice quiénes fueron los que lo soltaron. Pues obviamente no tienes ni tan siquiera la cintila de prueba que vincule a esa persona, a este señor que está aquí, mi cliente, con la comisión de delito. Estás obligado a determinar la causa. Estás obligado. Y yo he visto situaciones en donde han cogido el papel, ¡pam!, y han cogido... causa. Licenciado, eso es un buen planteamiento para que lo resuelvan más arriba. Diablo. ¿Sabes? Y ahí es donde yo digo, wow, pero ven acá, ¿y para qué te pusieron una toga a ti ahí? Está cabrón. ¿Para qué te pusieron una toga a ti ahí? Si básicamente el nombramiento que hicieron fue con intención de que tú pudieras tomar decisiones, de que tú estabas autorizado a tomar decisiones conforme a derecho. El derecho te dice que tú tienes que tener una prueba que vincule y que te dé la cintila de prueba. Si no la tienes, estás obligado a decir, mira, aunque yo tenga mi opinión personal, de si lo hizo o no. de si lo hizo o no, pero aunque yo tenga mi opinión personal, yo estoy obligado en derecho porque X o Y. X o Y cosas. Seguro. Así como estás obligado quizás en derecho a encontrar culpable a alguien que tú entiendas que es inocente, claro, porque así es que trabaja, así que una vez se trabaja el sistema, pues de esa misma forma tienes que actuar cuando tú dices, caramba. Y yo entiendo que es en donde estriba la mediocridad. Y otros que nunca se preparan porque nunca no quieren trabajar y todos quieren porque tienen ya el puesto seguro. Sí, entonces es lo mismo con para mí el caso de mi abogada es que ella tiene un sueldo seguro, ella no trabaja independientemente, pues, sino que tiene un sueldo seguro, so que ella no tiene ningún interés en ganar y en defender al... estamos aquí en una pequeña interrupción. Una breve pausa. Tranquilo, eso yo lo edito. Lo dejamos para que el que esté escuchando se... And we're back. Ya, volvimos de la pausa. Ok, ya estamos terminando, lo que queda una pregunta y es la última. ¿Qué consejo? ¿Cuál es el significado de la vida? Sí, eso es para otro podcast. Es para pero quería saber qué consejo tú le darías a alguien que quiera estudiar Derecho y Justicia Criminal y que quiera ser abogado y defender a los... Esto yo lo digo de todo corazón. No tan solo para el que estudie Derecho, sino para todo aquel que va a cursar una carrera. No tomes una carrera pensando en lo lucrativa que puede ser al final del tiempo. Porque tú vas a querer un título y de ahí tú vas a hacer un montón de chavos. Porque no la vas a vivir.
Recuérdate que la carrera que tú escojas va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el día que tú pases al otro lado. Lo que significa es que lo que estudie, como en mi caso, yo no estudié Derecho porque me iba a convertir en un abogado con mucho dinero y exitoso o lo que fuera. Yo estudié Derecho porque me gustaba. Yo estudié Derecho porque quería ayudar a mi gente con los conocimientos que iba a adquirir. Y por eso yo vivo mi profesión. Porque si fuéramos a la realidad del caso, yo tendría muchas otras maneras dentro del inmenso mundo del comercio y un montón de cosas de hacer dinero, que no fuera la carrera de Derecho, que tan tediosa es. Porque como bien dijo el compañero aquí, tú tienes clientes intransigentes, y que crean unas expectativas demasiado grandes ante sus casos. Y por eso les digo, toda persona que diga, y en este momento más que ningún otro, que diga yo quiero estudiar leyes, que lo estudie porque de verdad quiere vivirlo. Y verá que viviéndoselo va a llegar a ser exitoso. Va a llegar, no sé si dinero, porque eso no lo sé, pero va a llegar a ser exitoso porque cuando tú vives lo que haces, pues te esmeras en hacerlo. A ver, y en ese sentido, pues mire, esa es mi recomendación. Pues no vayas detrás de lo que te represente económicamente porque vas a fracasar. En el primer traspié vas a salir corriendo. Sí. Bueno, ahí lo tienen, gente, no sean unos esbocados, estudien lo que les gusta. No te levantes molesto, porque te vas a levantar molesto Bueno, todos los sí, días. Exacto. Aquí voy de nuevo. Sí, a mí me pasa. Pues no, estudien lo que les gusta, gócenselo. Bueno, gracias Baylor, gracias Eduardo Ayala por tu tiempo, gracias por estar aquí en Charla Magistral, gracias a Iván Yadó por acompañarme en esta entrevista. Gracias. Y esto fue Charla Magistral. Nos veremos en el próximo episodio, o nos escucharemos, o ustedes me escucharán. Yo no lo escucharé a ustedes, pero si quieren comentar en la página, brutal. Todavía no. No, dale. Ahora. Yo creo que mi episodio favorito hasta ahora, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, es un tema que me ha tocado vivir estos últimos años. Yo creo que no mucha gente entiende la importancia de que haya un ciclo constante de evaluación y reevaluación del sistema de leyes que nos gobiernan, especialmente en los tribunales y las prisiones, porque nadie ve lo que pasa en los tribunales y en las cárceles, y no lo digo por los que cometen los crímenes, sino por los que enforzan las leyes y controlan las cárceles. Porque muchos dirán, ¿quién los manda? Esos son criminales, que se jodan allá adentro. Pero no todos los que están allá adentro son criminales, no todos se merecen las penas que les imponen. Hay márgenes de error, hay contextos que no se toman en cuenta, y todo por leyes arcaicas que nunca revisitamos y que perpetúan un sistema que recrimina pero no reforma, y que más veces que menos termina en reincidencia en vez de en rehabilitación. Pero eso es algo que una persona sola no va a cambiar y que tenemos que mejorar como sociedad. Yo solo espero que este podcast haya podido aportar un granito de arena a la discusión. Mil gracias a Baylor por compartir sus historias, gracias a todos ustedes por escuchar, gracias a los que me han escrito que les está gustando el podcast. Estoy súper pompeado con este proyecto y espero que ustedes también se lo estén gozando igual que yo. Les recuerdo que todos los lunes sale un episodio nuevo, así que asegúrense de buscar Charla Magistral en su aplicación de podcast favorita y suscribirse para que le lleguen las notificaciones todos los lunes. Nuevamente gracias por escuchar. Mi nombre es Oscar Navarro y esta ha sido su Charla Magistral con Eduardo Ayala.